En unos días va a pasar algo impresionante. Impresionante. Si escuchas este video en forma completa, si Dios quiere, yo creo que te puede dar unas herramientas para tu éxito total. Escucha atentamente todo el video, porque va a ser como un puzzle de muchísimas cosas que, si Dios quiere, con la ayuda de Dios, que pueda engranarlas bien para darte muchísima fuerza y muchísimas herramientas para tu éxito personal y espiritual. Escucha esto impresionante. Vamos a empezar con una historia increíble. Tenemos que transportarnos primero a más o menos 200 años atrás. Escucha, impresionante. Había un sabio judío que vivía en Europa, en la cual él tenía la costumbre de recibir judíos de la tierra de Israel que iban a pedir soporte a los judíos de la diáspora para lo que se le llama el Yishuv, la población que había judía hace 200 años en la tierra de Israel, y también la situación económica no era fácil. Por lo tanto, muchísimos judíos de la diáspora los apoyaban. Por lo tanto, él recibía judíos, eran huéspedes de él. Una vez llegó una persona muy, muy especial, un sabio muy especial a la tierra de Israel, que algo que lo caracterizaba era su amor por la tierra de Israel. Un amor profundo a la tierra de Israel. Estaban en Shabbat, en el sábado judío, en el día tan kadosh, en hebreo se dice kadosh, tan santo del Shabbat, el sábado, y estaban conversando. Y esta persona empezaba a decir loas, alabanzas a Dios obviamente y a la tierra de Israel. Y este sabio europeo, que vivía en Europa, en su corazón tenía muchísimas ansias por subir a la tierra de Israel, por venir a vivir a la tierra de Israel, pero por diferentes razones seguía en Europa. Y este sabio que venía de la tierra de Israel le decía: mire, si usted tiene el mérito, usted va a ver, incluso va a haber piedras en la tierra de Israel, piedras en la calle, en el campo, y va a haber diamantes en bruto, piedras preciosas. Cuando le dijo esto, el sabio judío europeo le dijo así: ¿esto es una moraleja o esto es real? Le dijo: querido sabio, si usted tiene el mérito, usted va a ver piedras preciosas en lugar de piedras ordinarias, normales. No es moraleja, es real, pero usted tiene que alcanzar el nivel espiritual para llegar a ver eso. En el momento que le dijo eso, le entró como una energía de santidad este gran sabio europeo y decidió venir a vivir a la tierra de Israel. Y vino a vivir a la tierra de Israel. Hay que saber que este gran sabio está en un nivel espiritual impresionante. Y obviamente llegó a la tierra de Israel y vio cosas increíbles a nivel espiritual. Pero este tema de las piedras preciosas no lo lograba ver. Hasta que realmente su corazón se debilitó en cierto aspecto. Porque quería ver la esencia de la tierra de Israel, llegar al nivel espiritual, que incluso ver piedras normales, ver piedras preciosas, llegar a ese nivel, que es la tierra santa, la tierra que Dios elige para el pueblo de Israel, para que sea bendición para el mundo entero, para todas las naciones. Como dice, Veatem tiuli mamlechet kohanim begoy kadosh, dice Dios, y ustedes, pueblo de Israel, sean para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Sacerdotes, en el concepto judío, es que hacen básicamente la voluntad de Dios con mucha santidad, no sacerdotes lo que se dice en castellano. Sacerdotes son judíos que tienen familias y una vida de santidad en la tierra de Israel. Sacerdotes a nivel espiritual, es decir, que sirven. Kohanim son los santos Kohanim que sirven a Dios en el Beit HaMikdash, en el Santo Templo, pero también Dios se refiere a todo el pueblo de Israel como un Mamlechet Kohanim, un reinado de Kohanim, de gente santa, un pueblo santo que hace la voluntad de Dios, con alegría y buen corazón. Todo lo digo en mis palabras, también introducción libre. Ahora escucha esto impresionante. En el momento que vivir obviamente la tierra de Israel, la tierra santa, Eretz HaKodesh, la tierra santa, y él, este gran sabio europeo que subió, se dice en hebreo, la Sotalía, ascender a la tierra más elevada de las tierras, que es la tierra de Israel, la tierra elegida por Dios, la tierra prometida. Y llegó y no pudo ver esto. Y para él fue difícil, muy difícil, muy difícil. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Escuchen, impresionante. Una vez se encuentra, entre comillas,
de casualidad, que sabemos que no existe tal cosa en el judaísmo. Existe causalidad, no casualidad. ¿Qué es causalidad? Dios obviamente organiza todo con Ashgaha Pratit, con supervisión divina, se dice en hebreo Ashgaha Pratit, supervisión divina particular a cada uno de nosotros y nosotras para que lleguemos a nuestra misión en el mundo. Y se encontró con el judío que estuvo en su casa en Europa. Y le dijo, Rabino hizo aliá, ascendió a la tierra de Israel, qué alegría. Y bueno, mucha emoción. Y le confesó el rabino, le dijo, pero lo que me dijiste de las piedras no lo logro ver. Y le dijo, Rabino, no sé si usted se acuerda, yo le dije, si usted llega al nivel espiritual de ver, Dios le va a permitir ver. Dios le va a permitir ver. Todo esto lo digo en mis palabras en forma libre. Pero que Dios quiera que el concepto sea real y leal a la voluntad de Dios. Escuchen esto impresionante. El rabino, en el momento que él le dijo esto con tanta firmeza, decidió ver con la ciudad de Dios. ¿Y qué pasó? Empezó a orar, empezó a llorar, que le caigan lágrimas, obviamente con un corazón roto, pero alegría a la vez, de estar en Israel y querer ser la voluntad de Dios y querer llegar a niveles espirituales para hacer bendición para toda la humanidad. Oraciones y llantos y estudiar Torah con más fuerza y hacer más bien, hacer más actos de bien, ayudar al prójimo. Es decir, mejorar en todos los aspectos de la vida. Después de un tiempo determinado, escuchen esto impresionante, decide hacer lo que se dice en hebreo un kiddush. Un kiddush es básicamente una comida festiva para su congregación. Y en el medio de la semana, generalmente el kiddush se hace en Shabbat, en el sábado. A nivel normal se dice el kiddush es en el sábado, el Shabbat, o en las fiestas. Y en el medio de la semana decide hacer un kiddush. La comunidad obviamente le tenía muchísimo amor a su rabino, obviamente fue, pero realmente no entendía, era bastante, no se entendía. El rabino los congregó, hizo una comida festiva, les contó la historia que yo les acabo de contar y les hizo la siguiente pregunta. Querida comunidad, díganme, ¿por qué ustedes creen que hoy decidí hacer un kiddush para ustedes? En el medio de la semana, no en Shabbat, no en una festividad. ¿Por qué piensan? ¿Por qué creen? La gente se miró, no sabían la respuesta, miraron al rabino, no sabían qué decir, y les dijo, yo entiendo que ustedes no sepan. ¿Se acuerdan lo que me dijo el rabino? Si usted va a tener el mérito de ver, va a ver. ¿Se acuerdan lo que les conté? Tuve el mérito de ver. Gracias a Dios vi las piedras normales, vi piedras preciosas. Miren esto. Les voy a mostrar algo. ¿Qué ven aquí? Una piedra normal. Si la doy vuelta, una hermosa amatista. ¿Se dan cuenta? Una piedra normal, una hermosa amatista. Muy bien. Primer punto. ¿Qué podemos aprender de esto? Que la tierra de Israel primero no es una tierra como otras tierras. Es Eretz HaKodesh. Y si Dios quiere, este punto va a ser esencial para que entiendas como hilo conductor lo que te voy a contar, si Dios quiere, más adelante, de lo que va a pasar en unos pocos días. Escucha esto atentamente. Escucha muy atentamente porque tienes que tener atención en todo el video para unir cabos como un puzzle, para entender la profundidad de algo que, si Dios quiere, si lo entiendes, te va a dar herramientas y una fuerza impresionante para tu vida. Escucha. Segundo punto. Esta piedra dijimos que puede ser una piedra vista como una piedra normal o una hermosa y brillante amatista. ¿Qué significa? En tu vida personal, y esto es entre paréntesis, tú puedes ver tu vida como una vida rutinaria, gris, como la primera cara de la piedra, o puedes ver cada instante como un potencial de ver un diamante en bruto, para revelar a Dios,
revelar la profundidad de tu pareja, revelar la profundidad de tus hijos y tus hijas, de tu padre y de tu madre, de tu abuelo y tu abuela, de tus vecinos, de tus compañeros de trabajo, de tus compañeros de estudio. Donde estés, puedes revelar la esencia. Puedes ver, otra vez, puedes ver algo gris, rutinario, sin valor, que Dios no lo permita, o puedes ver un diamante en bruto, que la persona que tienes enfrente tiene un alma, tiene sentimientos, tiene emociones, tiene una misión en el mundo y quizás tú puedes ser la persona indicada a ayudarla a cumplir su misión. Si es tu hijo o tu hija, puedes educarla en valores. Si es tu pareja, puedes amarla de corazón, puedes tratarla bien, puedes tener paciencia, ayudarla a que tenga éxito en su vida. Tu padre y tu madre, honrarla, ayudarlos si son mayores, darles de comer, si tienes esa responsabilidad, ayudarlos a que ellos hagan la misión en su vida, en su trabajo, en su casa, puedes ayudarlos a mejorar, tienen un desperfecto técnico en la casa, puedes ayudarlos, corregir eso, llamar a un técnico. Es decir, en cada instante de tu vida tienes potenciales que Dios te regala para revelar un diamante en bruto. Eso a nivel particular. Ahora, volvamos y sigamos. Te voy a contar algo que dicen nuestros sabios, los sabios judíos, en la Gemara, en el Talmud babilónico, el Masejet Ta'anit, el Tratado de Ta'anit, la página 7, la primera hoja de la página 7 del Masejet Tratado de Ta'anit. Te voy a leer parte de lo que dicen nuestros sabios, que sepas, primero, que el Masejet Ta'anit es un libro, todo lo que es el Talmud babilónico, es la Torá oral que se escribió hace más o menos 1500 años, basada en la Torá oral, en la Mishnah previa, que se escribió hace más o menos 2000 años. Toda esta Torá fue revelada a Moisés en el monte de Sinaí por Dios. En la Torá está escrito la palabra Torot, en plural. ¿Qué significa? Que hay una Torá oral y otra Torá escrita. Es decir, la Torá escrita es la Torá que nosotros, la Biblia, escrita del pueblo de Israel, que la conocemos porque está escrita. Lo que se llama los 5 libros de Moisés y los 24 libros del Tanaj, Torá, Nevim, Ktuvim, Torá, que es el Humash, los 5 libros de Moisés, los profetas y los escritos, son 24 libros, y luego está lo que sería la Torá oral, que es la Mishnah, escrita hace más o menos 2000 años, y la Gemara, o el Talmud babilónico, hace más o menos 1500 años. Escucha atentamente. Dice así: Gadol Yom HaGshamim, lo voy a traducir al castellano si os quiere. Gadol Yom HaGshamim Mitchiat Ametim Keyom Shenatna Bo Torah Keyom Shenibreu Shamaim Vaaretz Keyom Kibutz Galuyot. Muy bien, traduzco libremente. Es grande el día que hay lluvia en la tierra, lo tradujo libremente, más que el día que revivan los muertos, la resurrección de los muertos, más grande que el día que el pueblo de Israel recibió la Torá en el monte Sinaí, más grande que el día de la reunión de los exiliados en los días de la redención. Aquí freno. ¿Qué significa? Atentamente. Si piensas, es muy difícil de entender a nivel literal que un día de lluvia es un día más grande que la resurrección de los muertos, que el día que Dios entregó la Torá al pueblo de Israel para la barajá, para la bendición del mundo entero. Más días que la reunión de los exiliados en la era de la redención. Piensa, es impresionante. ¿Cómo podemos entender esto a nivel literal? Ahora, te voy a contar algo muy importante que lo he explicado en otros videos. En el pueblo de Israel entendemos que la Torá tiene un valor a nivel de tiempo eterno, es decir, cada día del año tiene una repercusión energética similar a ese día del año en el próximo año, y así para la eternidad. Es decir, cada día del año, es decir, por ejemplo, lo que te estoy contando ahora
es que dentro de pocos días va a suceder algo impresionante, que tiene la repercusión energética espiritual cada año de bien en mejor. Por ejemplo, vamos a ponerte un ejemplo. El día de Rosh Hashanah, cuando es el primero del año judío, cada año se va elevando. A nivel energético se va elevando. El día de Yom Kippur, el día del perdón, cada año se va elevando. Se llama espirales en el tiempo. Eso es un secreto que Dios nos regaló. Que entender que el tiempo no es algo estático. A nivel de esencia, cada momento del año que se repite al otro año, esa esencia se vuelve a repetir, pero más elevada que el año anterior. Nosotros hay que saber que Dios nos va llevando de bien en mejor. Dios te ama, Dios confía en ti y Dios confía en su humanidad y nos va llevando de bien en mejor. Por lo tanto, es muy importante saber que la Torá tiene una esencia que se repite en cierto aspecto, esa esencia año a año. Y también hay que entender que la Torá nunca se entiende a nivel literal. Uno no entiende un versículo como lo que está escrito y punto. Hay que saber qué dicen nuestros sabios. Así como si te imaginas, te voy a hacer un dibujo, que lo he dibujado en otros videos. Piensa un iceberg. Un iceberg, uno ve a nivel superficial de las aguas congeladas una punta, incluso aunque sea una montaña muy grande, es una punta. Pero hay que saber que más o menos el 80% de la superficie está por debajo de las aguas congeladas. ¿Qué significa esto? La Torá fue entregada en 4 grandes niveles. Lo llaman en hebreo el Pardés, que lo hemos comentado en otros videos. Pshat, Remes, Drash, Besod. ¿Qué significa? Lo literal, lo más profundo, es el Remes. Drash, más profundo, y el Sod, la Kabbalah, lo más oculto de la Torá. Secretos increíbles. Todos son secretos increíbles, pero van en niveles, de un poco lo que se diría, un poco lo más que se puede entender más a nivel de lo que está escrito, y a niveles ocultos. Muy bien. Ahora escucha esto impresionante. Cuando nuestros sabios nos dicen que el día de lluvia es un día más grande que dijimos, resurrección de los muertos, y el día que se entregó la Torá, y la reunión de los exiliados, hay que saber que lluvia es una milá, se llama en hebreo milat kod, es una palabra codificada, es un código, está escrita en código, en secreto. Te voy a contar algo. La palabra geshem, en hebreo geshem, es lluvia. La palabra materialidad es gashmiut, tiene geshem. Ahora te voy a mostrar en hebreo cómo se escribe. Tiene la misma raíz. Geshem y Gashmiut. Geshem, Gashmiut. Es decir, el hebreo, que es la Shona Kodesh, es la lengua santa. Que Dios crea el mundo con las 22 letras del hebreo a cada instante. El mundo, hay que saber que fue creado hace 5.784 años atrás. Y más días todavía, pero a nivel de años, 5.784 años es el año de hoy, a nivel del calendario hebreo. Pero hay que saber que Dios crea su universo, toda la creación a cada instante. Hay una creación constante. Es decir, Dios crea este mundo a cada instante, con las 22 letras de la lengua hebrea bíblica. Por lo tanto, hay que saber que cada palabra en hebreo esconde su esencia. Por ejemplo, piensa, Geshem es lluvia, Gashmiut es materialidad. Hay que saber que toda la materialidad, ¿de dónde surge? Obviamente, de que Dios, el creador, tu creador, que te ama y confía en ti, confía en su mundo, manda lluvia. La lluvia, por ejemplo, a nivel de los frutos o el césped o toda la creación, es nutrida por agua. Es decir, la fuente de que un césped, de que un árbol crezca, es la lluvia que Dios manda. Por lo tanto, Geshem y Gashmiut tienen la misma esencia, la misma raíz semántica, las mismas letras. Por lo tanto, aquí vemos cómo el hebreo, la Shona Kodesh, la lengua santa, esconde en cada palabra su esencia. Esto entre paréntesis. Ahora, ¿qué tiene que ver esto de que la lluvia es más grande
que todos estos grandes hitos en la historia. ¿Qué significa? Hoy ocurre, por ejemplo, en la reunión de los exiliados. Millones de judíos están volviendo a Israel, millones. Es decir, hay un hito histórico que hoy está sucediendo. Hoy nosotros somos testigos de cómo las profecías que están escritas se cumplen. Es impresionante. Tú eres hoy testigo de que las profecías se cumplen. Por ejemplo, ¿qué dice el profeta Amós? Dice así, profeta Amós capítulo 9, versículos 14 y 15, al final del libro. Dice, y haré volver la cautividad de mi pueblo Israel, y edificarán las ciudades asoladas y las habitarán, y plantarán viñas, y beberán su vino, también harán huertos y comerán el fruto de ellos, y los plantaré en su tierra, y nunca más serán arrancados de la tierra que les he dado. Es decir, y haré volver la cautividad de mi pueblo Israel. Es decir, Dios hoy, o sea, ya empezamos hace años, pero hoy podemos ver cómo judíos vuelven a Israel, no por temas económicos o porque son perseguidos, por ideales. Millones de judíos vuelven por ideales. Millones de judíos vuelven por ideales. Y edificarán las ciudades asoladas. Es un vergel, ciudades hermosas. Y que dicen, plantarán viñas. Impresionante, los frutos. El vino de Israel es increíble, espectacular. Los mercados, frutas increíbles. Es decir, vemos como Dios en sus profecías nos muestra algo increíble. ¿Y qué tiene todo esto que ver con lo que estamos hablando? La materialidad de la tierra de Israel. Gashmiut, Geshem Gashmiut. ¿Qué significa todo esto? Escucha atentamente. Es impresionante. Hay que saber que la tierra de Israel, explican nuestros sabios, el Rab Kook Zatzal Zechut Anaenu, el Rab Abraham Yitzhak Akohen Kook Zecher Tzadik Bekadosh Brajá, de bendita memoria, santo, de bendita memoria, gran rabino de la tierra de Israel, dijo así: Medinat Israel Yesod Kisei Hashem Baolam. Lo digo casi exacto si no fue exacto. Que la tierra de Israel, el Estado de Israel, es básicamente el lugar de la silla real de Dios en este mundo. Lo traduzco en forma libre un poco. ¿Qué significa? Dios decide tener un lugar en este mundo, en el cual lo revelemos. Hay una revelación divina por parte nuestra. Dice así, está escrito en la parashá, en la sección de la Torá, en la Parashat Terumá. Veazuli Migdash Veshahanti Betoham, dice así, dice Dios, y hagan para mí, construyan para mí un santuario y moraré en ellos. No dice moraré en él, y moraré en ellos. Y construyan para mí un santuario y moraré en ellos. ¿Qué significa? Dios quiere un santuario en este mundo, pero algo mucho más profundo, que obviamente Dios, por supuesto que mora en el Santo Templo de Jerusalén, eso es obvio. Pero ¿qué dice Dios? Y moraré en ellos. Esto es una enseñanza para todo el mundo. ¿Qué significa? Si tú eres como un pequeño santuario para Dios, cuidas tus sentidos para ser una persona correcta, yeshará, honesta, que hace el bien, hace la voluntad de Dios con el dedo en el corazón, estudia la Torá judía, la Torá alágica, judía, ortodoxa, tanto si eres judío, judía o no judía. La Torá es relevante para todo el mundo entero. Obviamente hay preceptos específicos para el pueblo de Israel y hay también preceptos para las naciones. Cada persona y cada pueblo tiene su misión. Incluso en el pueblo judío hay Kohanim, Levim, Israel. En el pueblo judío también hay preceptos solamente para los Kohanim y obviamente hay preceptos denominador común para todo el pueblo de Israel. Pero hay obviamente preceptos para las Kohanim en el Santo Templo que un Israel no puede cumplir porque no es Cohen, o un Leví no puede cumplir porque es Leví, y así también preceptos para Levim y para Israel. Es decir, cada persona en el pueblo de Israel hay obviamente muchos preceptos que son comunes a todos. Por ejemplo, comer kasher, respetar las leyes de kashrut en el comer y en el beber, eso es para todo Israel. Pero obviamente hay preceptos que tienen que ver para Kohanim, Levim o Israel,
y así el resto de las naciones. Es decir, aquí hay diferencias por cada persona, así como en un cuerpo, así como el dedo tiene una misión, que la oreja tiene otra misión, la humanidad tiene, cada nación tiene su misión. Por ejemplo, a nivel gráfico, la oreja tiene la misión de ser oreja, el oído, o la boca, o los dientes, o la lengua, o los ojos, o las piernas, o los pies. Es decir, cada órgano del cuerpo humano tiene una misión específica. Y así cada órgano de la humanidad, órgano a nivel metafórico, cada nación y cada persona, cada individuo, cada nación tiene su misión específica. Tú tienes una misión específica en el mundo, que lo sepas. Y Dios te ama y confía en ti. Las primeras 12 palabras que decimos los judíos al levantar es Modé ani lefaneja, melech chai vekayam, shechezarta benishmati vejembla, rabba emunateja. Lo digo en traducción libre al castellano. Agradezco yo frente a ti, Rey, vivo y que existe, que me devolviste mi alma con misericordia. Grande es tu fe en mí. Grande es tu fe, Dios, en mí. Es decir, primero decimos agradezco, no digo yo agradezco, modé ani, agradezco yo, es decir, el centro del mundo es Dios, no yo. No me levanto y digo yo, no, me levanto y digo agradezco a ti. Tú eres el centro del mundo, Dios. Y luego, ani, yo, agradezco yo. Lefaneja, frente a ti, Melech, Rey, Chai vekayam, que vive y existe, que me devolviste la vida, me devolviste el alma con misericordia, grande es tu fe en mí. Es decir, empezamos a decirnos, este es el remedio para tener autoestima. Dios te ama y confía en ti. Dios confía en ti y te ama. ¿Cómo vas a tener problemas de autoestima? ¿Cómo puedes tener problemas de autoestima? No tengas problemas de autoestima. Dios te ama y confía en ti. Por lo tanto, tienes que saber que tú tienes una misión en tu vida y Dios en su amor absoluto en ti tiene una confianza absoluta en ti. Lo que tienes que es, obviamente, alinearte con Dios y tratar de vivir una vida de hacer servicio divino. ¿Qué significa? Ser tu mejor versión. ¿Cómo? ¿Cómo ser tu mejor versión? Primero haciendo mucha oración a Dios, hablando con Dios, pidiéndole consejo, que te ayude a acercarte a los rabinos judíos ortodoxos y a la Torah ortodoxa. Es decir, no puedes estudiar de un libro y punto, no. Siempre hay que ir a lo que los rabinos enseñan, la Torah oral, como dijimos antes. Hay que ir a las enseñanzas de la Torah oral. ¿Por qué? Porque si tú estudias solo, aunque sea un libro judío, y no hay explicaciones de la Torah oral, puede llegar, que Dios nos permita, a conclusiones muy erróneas. Por lo tanto, tu Torah, tanto si eres judío, judía o no judía, siempre tiene que estar apegada a un rabino que tú confíes. Eso es muy importante. Ahora continuamos en este puzzle. Continuamos. Muy bien. Ahora. Vamos a ir a algo muy interesante. Muy interesante. ¿Qué sucederá en unos pocos días? Escucha atentamente. El día 28 del mes de Iyar sucedió algo en el calendario gregoriano, en el año 1967, sucedió algo impresionante, que fue lo siguiente. Escucha atento a la continuación de lo que voy a contar, porque como dijimos, algo es un puzzle que tienes que entender, que si Dios quiere te va a ayudar mucho en tu éxito en tu vida. Sucedió algo impresionante. ¿Qué sucedió? Reconquistamos la ciudad de Jerusalén, lo que sería hoy el Muro de los Lamentos, lo que es el lugar donde estuvo el Santo Templo en Jerusalén, lo que se le llama la Guerra de los 6 días. Escuchen atentamente. Dos días previos a este 28 del mes de Iyar, comenzó la guerra. Era un lunes, el día 26 del mes de Iyar, un lunes, 5 de junio,
del año 1967, a la hora 7:15 de la mañana, prácticamente toda la flota aérea de la Fuerza Aérea Israelí partió hacia Egipto. Luego de 3 semanas de una tensión que no se puede decir con palabras. Si tú tienes una edad que quizás vivías en ese momento y quizás escuchaste lo que fue la guerra de los 6 días, 3 semanas de tensión en la cual Egipto, el ejército, era un ejército profesional muy grande. Jordania que se unió, Siria desde el norte que se unió, declararon que querían aniquilar, que Dios nos lo permita, eliminar de la faz de la tierra, que Dios nos lo permita, a la tierra de Israel y a los judíos. 3 semanas de una tensión absoluta en la tierra de Israel. Por lo tanto, decide la Fuerza Aérea del Estado de Israel bombardear los aeropuertos egipcios. Hay que saber que estos malvados egipcios están festejando la noche previa la victoria, que Dios nos permita, a Israel, borrachos, diciendo palabras de ego, palabras que no, horribles contra Israel. ¿Y qué pasó? Prácticamente toda la flota aérea del Estado de Israel decide bombardear a Egipto. 7:15 salimos, casi 200 aviones, es decir, nos jugamos la vida. Casi toda la flota aérea, piensa, no teníamos prácticamente refuerzos. Nos jugamos la vida. 200 aviones llegaron en un día claro. Dios hizo que fuera claro. Los pilotos cuentan, estaba todo claro. Facilísimo bombardear. Llegaron. Media hora después, 7:45 por encima de los aeropuertos egipcios. En 6 minutos, básicamente la guerra se determinó para el favor de Israel. Básicamente en 6 minutos determinamos la guerra. Dios, gracias a Dios, con la gracia divina, que la guerra estaba vencida. Le llaman la guerra de los 6 días porque básicamente en 6 días reconquistamos nuestra tierra prometida, lugares que estaban ocupados por estos malvados que se unieron para que Dios nos lo permita, para asesinar, aniquilar al Estado de Israel y a los judíos, que Dios nos lo permita. Y en 6 días reconquistamos en forma milagrosa, milagros que el que vivía en ese momento los escuchó, los vio. También lo llaman la guerra de las 6 horas, porque en 6 horas el partido estaba, como se dice la expresión en castellano, el partido ya estaba ganado, ya vencimos. Pero a nivel más profundo, no solamente en 6 horas, en 6 minutos el partido estaba ganado. De 7:45 de la mañana a 7:51 de la mañana, como escuché un experto en el tema, que dijo, en 6 minutos la Fuerza Aérea básicamente aniquiló todo lo que sean las pistas de aterrizaje y de despegue de la Fuerza Egipcia, de la Fuerza Aérea Egipcia, incluso aviones, muchísimos aviones, prácticamente ningún avión pudo despegar de los egipcios. Por lo tanto, ya casi estaba todo jugado. Esto fue el 26 del mes de Iyar, en el año 1967 del calendario gregoriano. 2 días después, Jerusalén fue completada. Reconquistamos Jerusalén. Un momento, por favor. Escuchen esto impresionante. Por lo tanto, ¿por qué te cuento esto? Porque en unos pocos días es el día del 26 de Iyar y es el día del 28 del mes de Iyar. Se le llama en hebreo
Yom Yerushalayim. Son 6 días de milagros impresionantes. El 28 de Iyar se llama en hebreo Koach Iyar. Koach es Kaf Het. Kaf en hebreo es la letra Kaf, es valor numérico 20. Het es 8. 28, 28. El 28 del mes de Iyar. Koach significa también fuerza. Koach Iyar, la fuerza de Iyar. El 28 del mes de Iyar es el día de Yom Yerushalayim. El día de la liberación de Jerusalén, la reconquista, es decir, volvimos a nuestra casa, a Jerusalén, a toda Jerusalén, al muro de los ornamentos, al lugar santo de Jerusalén, y también no solamente Jerusalén, reconquistamos, volvimos a nuestra tierra, sino otras partes sagradas como Jebel Aza, se llama Aza, Gaza, también las montañas del Shombrón, por ejemplo, Betel, la ciudad de Betel, donde Jacob tuvo el sueño de los ángeles, que recibió la profecía, Betel, Shiloh, donde estaba el tabernáculo de Shiloh, 369 años con el profeta Samuel, con Elí, el gran sacerdote Elí, Haná, la profetisa Haná, su esposo Elcaná, el gran justo Elcaná, la profetisa Haná, la tzadek, la gran justa Haná, es decir, nuestra tierra del Tanaj, de la Biblia, Shechem, donde está Yosef Atzadik, José, el gran justo José, el hijo de Jacob. Después Hebrón, donde están nuestros patriarcas. Hebrón, Ira Kodesh, la ciudad santa de Hebrón, donde están nuestros patriarcas, donde están nuestras matriarcas, dicen nuestros sabios, también están Adán y Eva, también ahí. Hebrón, Ira Kodesh. Es decir, también Ramata Golán, las alturas del Golán en el norte, que 19 años los malvados sirios bombardeaban a los judíos que estaban abajo, estaban en las alturas del Golán, y 19 años hay que saber que judíos vivían prácticamente en refugios 19 años, de 1948 a 1967, que es la liberación del Estado de Israel, cuando ganamos la guerra de los 6 días en forma milagrosa, gracias a Dios. Decimos en los salmos, el Salmo 118. Dice, es el día que hizo Dios, nos alegraremos en él, en este día, lo traduje en forma libre. Es un día sagrado en el cual Dios decide, y ahora escucha, también el vínculo con el primer cuento que te conté del gran sabio que vio, en lugar de ver una piedra normal, vio una piedra preciosa, en este caso una piedra semi-preciosa. Escucha, impresionante, escucha atentamente, es un puzzle. ¿Qué significa? Que el día que se liberan la tierra santa, los lugares santos, en estos 6 días, no solamente Yom Yerushalayim, el día de Jerusalén, obviamente, el 28 del mes de Iyar, impresionante, pero cada día de estos 6 días son días que cada día se reconquistaron, reconquistaron, volvimos a casa. Ciudades santas que son los límites de la tierra de Israel, la tierra prometida que está escrita en la Torá. Obviamente cada persona que cree en la Torá, cree en Dios, entiende que obviamente es del pueblo de Israel para bendición para el mundo entero. No es algo que Dios nos permite egoísta, que el pueblo de Israel quiere estar en su tierra por un tema egoísta, que Dios nos permita. Y aquí este es el punto central, lo que queríamos hablar. Escucha, estamos básicamente uniendo puntos, hilos que se unen. Es un puzzle, atentamente, por favor, atentamente. Es un día tan sagrado. ¿Por qué? Dijimos, el día que Dios decide que la redención tiene que darse en forma potente, es estos 6 días, en la cual 19 años luego que realmente ganamos la guerra de independencia, que los árabes malvados que quisieron atacar al pueblo israelí luego de tener la independencia, vencimos en forma milagrosa. 3 años después de haber salido del holocausto, gente sobreviviente del holocausto, gente con pocas armas,
contra ejércitos armados profesionales con odio horrible contra el pueblo de Israel. Vencimos milagrosamente. Luego también en el 56, si recuerdo bien. Luego en el 73, si recuerdo bien. Y luego en el 67, 73, es decir, hubo guerras. Luego en el 82 también. Luego, es decir, lamentablemente muchas guerras que esta gente, estos árabes, que podrían ser buenos vecinos y podrían querer estar en paz con el pueblo de Israel, que es lo que queremos, paz, para que haya solamente bendición al mundo. Paz para bendición al mundo. Esta gente malvada quiere, Letzareinu, a nuestro pesar, destruir a Israel. Pero no van a poder, como hicimos en Pascuas. Luego lo traduzco, es algo muy cortito, pero muy impresionante, escucha atento. וישעמדה לאבותינו ולנו שלא אחד מלבד עומד עלינו לכלותנו והקדוש ברוך הוא מצילנו הוי מצילנו מידם והקדוש ברוך הוא מצילנו הוי מצילנו מידם יא בבא במ יא בבא יא 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 ya, 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 mam, ¿qué significa? Veisheamda. Y la promesa, Veisheamda, la voteinu velano, la promesa de Dios para nuestros patriarcas y para nosotros. Shelo echad milvad, que no hay alguien que no quiera de exterminar al pueblo de Israel durante toda la historia. De Akadosh Baruj Hu, y Akadosh Baruj Hu, y Dios, nuestro Creador Todopoderoso, Matzileinu miadam, nos salva de sus manos, de esas manos tan crueles de los enemigos. Es decir, así, piensa, el Imperio Romano, no existe Imperio Romano. Existe Roma hoy en Italia, pero no es el Imperio Romano que existió, solamente está el nombre. El Imperio Griego, existe Grecia, pero no es el Imperio Griego de entonces. Es decir, cada imperio que quiso destruir al pueblo de Israel, también la Alemania nazi, hoy hay Alemania, pero los nazis no existen. Es decir, cada imperio que quiso destruir al pueblo de Israel fue exterminado, no existe más, y el pueblo de Israel vive y existe en su tierra, como dijimos, profeta Amós, y nunca más serán desterrados de la tierra que les he dado. Amós, capítulo 9, versículos 14 y 15. Es decir, Dios, cuando dice algo, su palabra es emet, es verdad, emet, verdad. La palabra emet tiene la primera letra del abecedario, la letra mem está en el medio del abecedario, la letra taf es la última letra del abecedario. Emet es como algo con pies sólidos, así como algo con tres pies sólido, como un triángulo sólido. Emet, la primera letra del abecedario, la mem en el medio, la taf al final, emet. Sheker, que es mentira, son letras juntas, es como algo que tambalea. Sheker en hebreo es mentira, sheker. También eso se estudia a nivel de insinuación, lo que significa la palabra sheker. La mentira no tiene patas cortas, como se dice la expresión en castellano. El emet, la verdad, que es el sello de Dios, emet, tiene patas largas, patas sostenibles. ¿Qué quiero decir con esto? La promesa de Dios de que el pueblo de Israel volverá a su tierra y la redención existirá, solamente hay que abrir los ojos. Decimos en la tfilá, en la oración, Tfilat Shomona es la oración que decimos 3 veces al día. Vetejezeina ineinu, veshuvcha litzion barachamim, y que los ojos vean tu vuelta, le decimos a Dios, tu vuelta a Zion, a la tierra de Israel, a Jerusalén, con misericordia. Que nuestros ojos vean, como dijimos otra vez,
tus ojos pueden ver cosas grises, naturaleza. Sí, el pueblo de Israel está en una tierra, es el Estado de Israel, todo muy natural. O puedes ver, como dijimos en el cuento del principio, un diamante. ¿Qué es un diamante? La redención. La redención. La redención. Aquí mira, incluso si profundizamos, mira las capas. Al principio, el Estado de Israel hace 2000 años no existía. Estuvimos en la diáspora 2000 años. 2000 años de crueldad por parte de las naciones al pueblo de Israel. Obviamente hubo justos de las naciones, durante todas las generaciones, obviamente gente buena, por supuesto. Pero lamentablemente muchas naciones muy negativas con el pueblo de Israel. Y Dios obviamente protege y protegerá a su pueblo a nivel eterno. Y hay mucha gente como tú, seguramente, que amas a Israel, y amas a Dios, y amas a la tierra de Israel, y estás con Israel hoy en esta guerra, que Dios se llama Hashem Ish Milchama. Decimos, Dios es el Dios de la guerra. ¿Qué significa? El mundo dice guerra y es negativo. Por supuesto, guerra, nadie quiere guerra. Todos queremos shalom, todos queremos la paz. ¿Qué significa guerra? Cuando hay guerra, Dios le da libre albedrío a todo el mundo. Cuando hay guerra, ¿qué implica? Que la oscuridad quiere luchar contra la luz, como en esta guerra. Y Dios, en el momento que alguien quiere luchar contra su pueblo, sus hijos, Hashem Ish Milchama, Dios es un Dios que ayuda en la guerra, lo digo en mis palabras como yo lo entiendo, ayuda a la guerra a sus hijos. Y también otra explicación muy linda que escuché, Hashem Ish Milchama, Dios está con la persona que la lucha, tanto a nivel nacional como por Israel, también a nivel particular, que lucha, quiere mejorar, quiere hacer la voluntad de Dios. Está con esa persona, está cerca, está en su corazón. Como dijimos antes, y prepárenme, construyanme un santuario para mí, y yo moraré en ellos, en ti. Si tú amas a Israel, al pueblo de Israel, tendrás bendición, como Dios le prometió a Abraham. Como Dios le prometió a Abraham, vino nuestro patriarca Abraham, le dijo así. Lo digo en forma libre, quizás conoce el versículo. Los que te bendicen serán bendecidos, los que te maldigan serán maldecidos. Por lo tanto, si tú eres inteligente, que yo lo creo, si Dios quiere, si estás viendo este vídeo, seguramente es alguien que eres inteligente, que quieres el bien, que quieres la paz, que quieres a Israel, quieres a Dios, quieres al Estado de Israel. Obviamente tienes que solamente abrir tu boca y alabar a Dios, a tu Creador poderoso, alabar a Israel, alabar a la tierra de Israel, elegir el bien, porque que sepas que esta guerra no solamente es una guerra con Israel, es una guerra en la cual Dios le da a cada persona libre albedrío, la libre posibilidad de elección para estar con Israel, para elegir a Israel, para ser un soldado de Israel donde tú te encuentres. Si eres judío, judía, como judío, judía, mejorando tus acciones como judío, judía, ¿cómo apoyas a Israel? Desde ese lugar. Y si eres alguien que no era judío, judía, ¿cómo apoyas a Israel en tu país? ¿Cómo apoyas a Israel, a tu país? Dices cosas buenas por Israel. Si alguien que Dios no permita habla mal de Israel, estás contra esa persona, esa opinión. Apoyas a Israel, amas a Israel, te juntas con gente que está pro Israel, a favor de Israel. Es decir, tú eres un soldado o soldada en potencial, que Dios te regala tu vida, cada instante de tu vida, para que elijas el bien. La palabra neshima, respiración hebreo, tiene las mismas letras que el verbo neshama. Neshama es alma. Cada inspiración que tú tienes, cada oxígeno, cada partícula de oxígeno que tú tienes, que Dios te regala a tu alma, tu neshama, neshima, neshima, las mismas letras. Como dijimos, mahut, esencia, mahut. La mahut de neshima, de tu respiración, es lo que Dios te insufla a vida cada instante. Piensa, reflexiona, respira hondo. ¿Quién te regala ese aire? Dios, tu Creador, el Todopoderoso, te regala ese aire y todo lo que te regala en tu vida para tu bien y para que utilices todo eso para el bien y tu misión en la vida. Y ahora si volvemos a la parte más nacional, te voy a contar algo impresionante. Dijimos
Al principio dijimos lo siguiente: Gadol, Yom HaGshamim, es grande el día de la lluvia, como el día de resurrección de los muertos, del día que fue entregada la Torá al pueblo de Israel, de la reunión de los exiliados del pueblo de Israel que volvió a la tierra de Israel. Impresionante. ¿Qué significa este día de lluvia a nivel de código, a nivel de secretos? Este día de lluvia, ¿qué significa? Gashmiut, materialidad. El día, como volvemos a lo que estamos hablando, el día que Dios decide que el pueblo de Israel reconquiste su Eretz HaKodesh, los lugares sagrados de su tierra santa, es el día que Dios se revela en forma mucho más revelada. Profundiza el siguiente oxímoron. Oxímoron, ahora voy a explicar lo que es para el que no sabe. Oxímoron. Ir HaKodesh. Ir HaKodesh. Ciudad santa. Oxímoron básicamente son básicamente dos expresiones, dos palabras que son aparentemente opuestas entre sí y unidas generan un valor semántico diferente. Por ejemplo, silencio atronador, fuego frío, silencio ensordecedor, Eretz HaKodesh, ciudad santa. Jerusalén es la ciudad santa. Piensa, la palabra ciudad, ¿cómo una ciudad puede ser santa? Piensa, vamos a transportarnos 300 años atrás, 500 años atrás, cuando quieras, no hace tantos años atrás tampoco. El saneamiento de una ciudad no era como hoy, en general, a nivel subterráneo. El saneamiento de una ciudad era básicamente en la calle principal de la ciudad. Piensa el olor de esa ciudad. Los animales, perdón por lo que digo, pero los animales hacían sus necesidades en la calle. ¿Y qué había en las ferias? Sobre todo mercados. No habían shopping mall con aire acondicionado, todo eso. Ahora no, mercados con comida, con animales, gente gritando. Piensa. Ahora, como una ciudad con gente que grita, el aroma no el perfume francés más excelso del mundo. Lo digo en forma insinuada. ¿Cómo una ciudad puede ser santa? Piensa, ese oxímoron, esas dos expresiones que a nivel semántico generan una significación nueva. Eretz HaKodesh, ciudad santa, Jerusalén. ¿Pensaste en eso alguna vez? ¿Qué significa santo? ¿Qué significa ciudad santa o incluso santo, santa? Te voy a decir un secreto que pocas personas conocen. El concepto de santidad del pueblo de Israel. Mucha gente primero piensa que alguien santo es alguien asceta, es alguien que se aleja de la sociedad, se aleja de los placeres, se aleja de los valores mundanos, vive una vida de ascetismo, de aislamiento y se considera santa. Hay que saber que en el judaísmo existe lo que se llama el nazir. El nazir es alguien que durante un periodo de tiempo se aleja de ciertas cosas. Por ejemplo, no bebe vino, o no se corta el pelo por un determinado tiempo. Es decir, ciertas cosas. Ahora, en el momento del Santo Templo, el nazir tenía que traer una ofrenda por haber pecado contra su alma, por privarse, lo digo en mis palabras, pero por privarse de cosas, por privarse de utilizar de este mundo lo que está permitido para él utilizar. Escuchen atentamente, el nazir, el nazareno, en el momento que él se priva a sí mismo de cosas que Dios le permite a la humanidad utilizar y él no utiliza, tiene que traer una ofrenda por pecar contra su alma, contra su nefesh, si es en hebreo. ¿Qué significa aquí? Algo impresionante. Que aquí vemos para qué Dios nos trajo al mundo. Obviamente que el lugar, entre paréntesis, el lugar del nazir, el nazareno, está obviamente aceptado en la Torá. Existe este concepto y existe y está bien. Pero vemos
Eso es por un determinado tiempo. Está bien por un determinado tiempo. Eso está bien. Pero vemos, cuando estudiamos la halajá, la ley judía, vemos cuál es la voluntad de Dios. Dios le pide a esta persona que por el hecho de que se alejó de placeres mundanos permitidos para él, en el momento que se aleja, implica que jatá a la nefesh shelo, hizo un pecado contra su alma. Y aquí vemos algo muy profundo. ¿Cuál es el significado de kedushá, de santidad, según el judaísmo y por lo tanto según lo que Dios quiere de nosotros? ¿Y para qué Dios creó este mundo? Es decir, primero, santidad es utilizar este mundo y todo lo que implica este mundo para hacer la voluntad de Dios. Utilizar tus fuerzas emocionales, físicas, intelectuales, todo tu ser y estar alineado a Dios y a su voluntad para hacer el bien para el prójimo y por ende para ti mismo y al mundo entero. Y ahora, ¿qué quiere Dios de nosotros? Vamos a ir a una historia increíble que si quieres profundizar puedes ir más adelante, después de este vídeo, a la historia de lo que yo hablé sobre Adán y Eva, la profundidad según los secretos de la Kabbalah. Pero escucha esto atentamente. Dios le dice a Adán y Eva que no coman de un fruto de un árbol determinado. Es decir, aquí vamos a profundizar algo impresionante y como dijimos, esto es todo un puzzle que si Dios quiere te va a ayudar muchísimo en tu vida, en tu éxito en tu vida. Escucha esto atentamente. ¿Para qué Dios nos creó? Primero hay que saber que Dios nos creó, explican nuestros sabios, para darnos placer, porque nos ama profundamente, un amor que es imposible de entender. Y en la historia de Adán y Eva vemos esto. Escucha atentamente. Algo que seguramente no escuchaste. Es así. Dios le dijo a Adán y Eva, ustedes pueden comer de todos los árboles de este jardín, del jardín del Edén, lo que quieran, pero de este árbol no comerás. De este árbol en particular no comerás. ¿Y qué le dice después? Pero si comes de este árbol, te pasará tal y tal y tal cosa. Es decir, lo que se llaman los castigos, que va a haber muerte y parirás con dolor, y que el hombre va a tener que trabajar la tierra con sudor, con dificultad. Eso es lo que se lee a nivel literal. Pero escucha esto atentamente, que si Dios quiere te va a dar una alegría inmensa. Te va a cambiar la vida 180 grados, si Dios quiere. Escucha atentamente porque esto tiene mucha implicancia en tu vida. Escucha. Eva entendió lo siguiente. Dios nos está pidiendo algo entre líneas. ¿Qué nos está pidiendo? Dios nos dijo así. Coman todos los árboles de este jardín, salvo uno. El árbol del bien y del mal, del conocimiento. Pero dijo después, pero cuando coman de este árbol, habrá tal y tal resultado. Piensen ustedes, un padre o una madre que le dicen a su hijo algo que está prohibido totalmente. Por ejemplo, no tocar un enchufe, un cable pelado, un cable que está abierto y que se lo toca puede tener un choque eléctrico. Le diría así, escucha, por favor, no toques de este cable, porque si lo tocas, tal y tal cosa y... No se toca el cable, punto. Peligrosísimo, no se toca. Tú no le das lugar al niño a probar. Piensen ahora, diferenciando millones de veces, infinitas veces. Adán y Eva eran seres celestiales en cierto aspecto, eran almas puras, que no tenían inclinación por el mal. La confusión fue posterior a comer del árbol prohibido. Es decir, Adán y Eva eran seres creados por Dios, no tenían una madre y un padre que los educó y que quizás los educó en forma correcta o no tan correcta, con traumas de la niñez, con bullying en la escuela, con niños que los trataron mal. No, eran almas puras, iluminaban más que el sol. No se puede ni entender, de ellos venimos nosotros, somos resultado de ellos. Pero eran almas puras que uno no puede ni entender, Adán y Eva, el papá y la mamá primarios del universo, de la humanidad. Seres celestiales en cierto aspecto, me refiero a seres, almas puras, sin inclinación por el bien y el mal, sin dicotomía entre esto está bien, esto está mal,
¿qué haré? Tengo sueño, tengo cansancio, tengo hambre, tengo traumas de aquí, tengo traumas de aquí, me pelearon, me hicieron, me dijeron, me tomaron, me agarraron esto, me agarraron lo otro, me gritaron. No, almas puras, puras, puras hechas por Dios, creaciones originales hechas por Dios. Ahora piensen, estas almas puras no dijeron, hay un árbol interesante, quizás vamos a probar de este árbol. Y la muerte no era una amenaza para Adán y Eva. ¿Por qué? Porque ellos vivían en un mundo perfecto, no existía la muerte, el concepto muerte no existía, no era un término como hoy lo conocemos. No existía muerte. ¿Qué es muerte? ¿Qué era muerte ahí? Era todo perfecto. Ahora, Eva, ¿qué entendió? Eva dijo así, entendió así. Dios creó este mundo perfecto, pero hay un mundo a nivel metafórico abajo que es imperfecto y tiene que ser corregido. Las únicas personas que podemos corregirlos somos nosotros. Y Dios es lo que realmente quiere, que nosotros los corrijamos a ese mundo. Y Dios que quiere tener un lugar en ese mundo y que lo revelemos en ese mundo, que lo revelemos y que elevemos ese mundo a niveles espirituales muy por encima del mundo perfecto que hoy vivimos. Llevar ese mundo tan bajo a niveles espirituales por encima de los ángeles y por encima de este jardín del Edén. Es decir, esa en hebreo se dice el ratzon ahiamok, esa es la voluntad más profunda de Dios. Pero Dios sabe que es una misión tan difícil de hacer que no la quiere dar en forma explícita. Dios decide no decirnos en forma explícita eso. Pero como se sabe que las mujeres tienen binah yeterá, dice en hebreo, tienen un entendimiento mucho más superior al del hombre, entendió algo que Adán no entendió. Entonces Eva dijo, Dios quiere que seamos voluntarios, nos voluntaricemos a bajar a esos mundos, a ese mundo inferior y elevar las chispas de santidad. Esos son también términos de la Cábala, de los secretos de Torah. Elevar ese mundo material a niveles espirituales excelsos, mucho por encima de este paraíso. Y Adán dijo, ¿en serio? Todo esto lo digo en mis palabras. ¿En serio? ¿Eso es lo que quiere Dios? Sí, eso es lo que quiere Dios. Pero para eso tenemos que comer de este fruto del entendimiento que de alguna forma nos va a dar confusión y nos va a llevar a un lugar no perfecto y claro, prístino como el que es hoy. Un lugar con penumbras, con sombras, con matices, con procesos. ¿Qué es muerte? Muerte es caídas y subidas, bajadas, procesos, grises, negros, blancos. Muerte es un proceso, el proceso, muerte y vida, ciclos. Ahí era todo perfecto. ¿Y qué es que el hombre trabajará la tierra con dificultad? Los procesos, con esfuerzo, con caídas, con bajadas, con subidas, como una montaña rusa. Es decir, eso es lo que Dios quiere. Por lo tanto, Adán y Eva decidieron voluntarizarse a bajar a este mundo, al mundo más inferior, y llevarlo al mundo más superior. Y ese eres tú. Y eso somos todos nosotros. El resultado de Adán y Eva. Piensen, algo impresionante. Eva, Javá es en hebreo, Eva. Em kol hay, la madre de toda vida. Piensa, según la lógica, tu lógica. Alguien que supuestamente trajo la muerte al mundo. ¿Cómo la llamó Adán? Que tenía una profecía increíble y determinó cada cosa según su esencia. La madre de toda vida, no de toda muerte, de toda vida. Y ahora si Dios quiere, vamos a armar este puzzle con lo que empezamos a hablar y la continuación de nuestra clase. Escucha esto impresionante. Dios quiere lo que llaman en hebreo diraba tachtonim. Dios quiere un lugar para morar en este mundo. Tachtonim es inferior, en este mundo inferior. Dios quiere un lugar para morar en este mundo inferior. ¿Y cómo puede morar? Si nosotros le hacemos en cierto aspecto a nivel metafórico lugar. Le hacemos un lugar. Como dijimos antes, te dije en la parashá, Terumá, la porción de la Torah Terumá, de Azulim Mikdash, Beshachanti Betoham, y construyan para mí un santuario y moraré en ellos, en ti, en cada uno de nosotros. ¿Y cuál es el lugar? Y ahora sí, armamos el puzzle.
¿Y cuál es el lugar? ¿Y cuál es el lugar más excelso, más elevado de todo este mundo material, terrenal, para morar, para Dios morar como un lugar más puro? Jerusalén. Yerushalayim Ir HaKodesh. Como dijimos, el oxímoron. Ir HaKodesh, ciudad santa. El lugar más elevado espiritualmente del mundo es Israel, la tierra prometida de Israel. Y dentro de Israel hay niveles de santidad, a nivel de espacio, que es Jerusalén. Y el nivel más elevado de Jerusalén, a nivel de espacio, es el templo, el santo templo en Jerusalén. Y el lugar más elevado del santo templo en Jerusalén es el Santo Santorum. O sea, el Santo Santorum, Kodesh HaKodashim. Y el día más elevado, que la persona más elevada, en el lugar más elevado de Israel, el lugar es, ¿cuándo ocurre? El lugar más elevado, el día más elevado, la persona más elevada, el día del perdón, Yom Kippurim, Yom Kippur, es el día más elevado el día más elevado del año. El Kohen Agadol, el gran sacerdote, es el día que entra al Santo Santorum, al Kodesh HaKodashim, y hace capará. Y gracias a eso, a su trabajo santo, consigue perdón para Israel. Es impresionante. Y brajá y bendición para el mundo entero, obviamente. Ki beit tefilá y lekol ha'amim. Dice que el santo templo es una casa de oración para todas las naciones. Ki beit tefilá y lekol ha'amim. Para todas las naciones. Es decir, y ahora vamos a ir cerrando el puzzle, Jerusalén, el día de Jerusalén, Yom Yerushalayim, el día que reconquistamos Jerusalén, y como dijimos, estos 6 días, en la cual reconquistamos tierra santa de la tierra prometida, de la tierra de Israel, es un día increíble en el que Dios decide, Dios el Creador Todopoderoso decide que es el día en el cual la Geulá, así se en hebreo, la redención en su máxima expresión, es decir, en su proceso de máxima expresión, vamos, como dijimos antes, de bien en mejor, se cumple. Como dijimos antes, es el día en el cual el 28 del mes de Iyar, en el calendario hebreo, es el día que Dios cada año, de alguna forma, vuelve esa energía de redención, de revelación. Cada año vuelve esa energía de revelación en la cual hubo milagros increíbles. Por lo tanto, te invito a que tú en estos días, los días de la guerra de los 6 días, en pocos días, estés perceptiva. Si ves a Dios, ves la revelación divina en algún aspecto, ves revelaciones de redención en algún aspecto, quizás pequeños o grandes milagros contigo, con tus cercanos, con Israel, si Dios quiere, van a ser días de grandes milagros, con misericordia y amor absoluto a Israel y al mundo entero. Es decir, piensa, reflexiona. ¿Para qué el pueblo de Israel estamos aquí? Reflexiona. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos trae a la tierra de Israel? Piensa. Todo lo que dijimos antes, que es la santidad. Mucha gente piensa que santidad es irse a un lugar alejado, ser asceta, como dijimos antes, ser alguien alejado del mundo, pero no. El judaísmo te enseña que la kedushá en hebreo, la santidad, es justamente alguien que utiliza todo su ser y lo alinea a la voluntad de Dios y ayuda al prójimo y hace con sus fuerzas espirituales, materiales, intelectuales, emocionales, ayudar al prójimo, hacer el bien. Esa es la santidad. Eso a nivel particular. ¿Y cuál es la santidad del pueblo de Israel? Está escrito así: Veatem tiuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. Y ustedes sean para mí un reinado de kohanim, de gente santa y un pueblo santo. ¿Qué significa un pueblo? Que es luz para las naciones. Y eso es lo que hacemos hoy en Israel. Somos luz para las naciones. Es decir, piensa, el Estado de Israel, como dice Rav Kook Zatzal, Rav Kook, el primer gran rabino de Israel, santo de bendita memoria, que su mérito nos proteja, dice: Medinat Israel Yesod Kiseh Hashem Ba'olam. El Estado de Israel, como dijimos, es la silla real de Dios en este mundo, como dijimos antes, en Jerusalén, en el lugar más santo del mundo. ¿Y qué significa esto? Que el Estado de Israel,
revela energías angelicales al mundo entero. ¿Qué significa? Por ejemplo, ¿qué es Tzahal? ¿Qué es el Ejército de Defensa de Israel? El Ejército de Defensa de Israel básicamente revela la energía del ángel Gabriel en este mundo. Gabriel, ángel Gabriel. Gabriel tiene la misma raíz que Gvurá. Gvurá es fuerza, fortaleza. Es decir, la energía del ángel Gabriel se revela a través de cada soldado y soldada del Estado de Israel, y a través de ellos bendición al mundo entero. Y cada uno de nosotros somos soldados y soldadas de Dios en este mundo. ¿Por qué? Porque queremos hacer el bien, queremos hacer la voluntad de Dios, queremos traer paz al mundo. ¿Qué es esta guerra? Hay una mitzvah, hay un precepto que es que cuando alguien te quiere atacar, como lo que pasa hoy y lo que pasó en la guerra de los 6 días, tú tienes el precepto de levantarte y atacarlo. ¿Qué significa? Lo llama Din Rodef. Din Rodef es una ley que es cuando alguien persigue al otro, el perseguido obviamente tiene que levantarse y defenderse, e incluso atacar al perseguidor. No tiene que esperar a que el perseguidor lo tenga en el piso por matarlo, que Dios no lo permita, y ahí recién reaccionar. No. Cuando el perseguido entiende claramente, como es el caso de Israel, entendemos claramente quiénes son nuestros enemigos que dicen con boca abierta que nos quieren aniquilar y eliminar del mapa, de la faz de la tierra, que Dios nos lo permita. Obviamente sabemos, como dijimos antes, Dios ama a su pueblo, ama a la humanidad y cuida al pueblo de Israel, y cuidará para la eternidad al pueblo de Israel. Es decir, aquí hay una mitzvah, un precepto de levantarse como país, como Estado, y defenderse, incluso atacar a ese enemigo que dice con boca abierta y con presunción, con ego, que quieran aniquilarnos, que Dios nos lo permita. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Cuando el pueblo de Israel está en lucha, está en guerra, es un pueblo que ama a la humanidad y lucha por ti también. Lucha por la paz. Es una guerra por la paz mundial. Porque estos enemigos islámicos extremistas son los que quieren la guerra mundial. Quieren que todo el mundo sea extremista como ellos. Si tú no eres como ellos y no eres islámico extremista idénticamente a ellos, tú estás en la lista negra. Eres de otra religión, lista negra. Eres islámico pero no extremista como ellos, lista negra. Hay parámetros. Ellos saben sus parámetros. ¿Cuáles son sus parámetros? Toda persona que no piensa idénticamente a ellos con forma extremista, con odio al mundo, está en la lista negra. Por lo tanto, el pueblo de Israel, el Estado de Israel, es el lugar santo en el mundo que lucha por la paz mundial y por el bien mundial y por tu bendición y la bendición de tu país, la bendición de la humanidad toda. ¿Por qué? Porque somos un pueblo que amamos a Dios y amamos a la creación de Dios. Que como dijimos, Dios nos creó y nos creó para darnos placer en este mundo. Regalarnos todo, como dijimos, el Nazir, el Nazareno, tiene que traer una ofrenda por pecar contra su nefesh, contra su alma, por privarse durante un tiempo determinado de regalos de Dios que le hace. Es verdad que, como dijimos, que está permitido durante un tiempo, está bien. Pero ¿qué vemos aquí? Que Dios nos regala tantos regalos, que Dios quiere que tengamos placer, pero ¿cómo utilizar ese placer? En forma santa. ¿Qué significa santa? Según lo que Dios quiere. ¿Cómo saber lo que Dios quiere? Estudiamos la Torah. ¿Qué es la Torah? El blueprint, se dice en inglés. Es como el plano del mundo. Está escrito en la Torah. Nuestros sabios explican, la Torah oral, que Dios creó la Torah y luego creó al mundo. ¿Qué significa así en forma metafórica? Dios es como un ingeniero, a nivel de ejemplos, para que entiendas, que tiene un plano, escribió su plano, un ingeniero, un arquitecto, y en base a ese plano creó el edificio, o el barrio, o la ciudad. Es decir, Dios vio la Torá y creó al mundo. Por lo tanto, este mundo tiene las leyes de la Torá. Es como, también diferenciando, pero a nivel de ejemplo, es como que alguien quiere saber manejar una máquina muy avanzada a nivel tecnológico, de lavar ropa, por ejemplo, y tiene que ver el manual, cómo usarla para este programa. ¿Qué significa? Es decir, ve el programa y utiliza la máquina. Es decir, este mundo está creado según las leyes de la Torá. ¿Y quiénes saben las leyes de la Torá? ¿Quiénes son los maestros con mucha humildad y mucho amor al mundo? El pueblo de Israel, que fuimos y somos los que Dios les entrega la Torá a cada instante. Ahora fue en el monte Sinaí, hace más o menos unos 3.336 años atrás, pero nos da la Torá constantemente, es una Torá viva, Torat Haim. ¿Para qué? Para hacer luz para las naciones. Y así
A cada instante el judío y la judía tenemos el mérito y la responsabilidad con mucha humildad y mucho amor al mundo para hacer luz para las naciones y brindar solo bendición. Y eso es el Estado de Israel, ser bendición para el mundo. Por ejemplo, el ángel Rafael viene la misma raíz que refuá. Refuá es sanación. ¿Qué es el ministerio de salud en Israel? Es una revelación de la fuerza del ángel Rafael en el mundo para bendición para el mundo. ¿Qué es Gesed? Gesed es misericordia, una cualidad de Dios, misericordia, que es Bituach Leumí, el seguro nacional, que es el organismo que se ocupa de ayudar a gente necesitada. Y así cada elemento, cada organismo del Estado de Israel viene a dar bendición y a emular las cualidades de Dios en este mundo. Veazuli Mikdash, Veshahanti Betohan, y construyan un santuario para mí y moraré en ellos, en cada uno de nosotros. Así que piensa y reflexiona en este tema. Muy bien, vamos a terminar con este Tehilim, este salmo. El salmo 137. Im eshkachech Yerushalayim tishkach yemini tidbak leshoni oy lechi ki im lo ezkerechi im lo אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי על ראש שמחתי. Lo traduzco en forma libre: si me olvidaré de ti, Jerusalén, que se olvide mi diestra, que se apegue mi lengua a mi paladar, si no te recordaré, si no elevaré a Jerusalén a mi máxima alegría. Esto es impresionante. Jerusalén, el día de Jerusalén, el día que Dios revela su voluntad para la redención y solamente bendición para la humanidad toda. Éxitos y bendiciones.